hoy quiero empezar darte una introducción acerca de la importancia de este libro. ¿Cuántos de aquí saben que este libro es importante? Este libro no tiene poder si tú lo tienes abierto en el Salmo 91. No sirve así, hermano. Este libro no tiene poder si tú te lo tatúas, por ejemplo. No sirve así. Este libro funciona cuando tú lo lees y cuando tú lo vives. Dile al que está a tu lado, cuando tú lo vives, hermano. Hay algo en la cultura occidental, en la cultura oriental, en las religiones budistas, en el hinduismo, que se llama ¿cómo se llama? Se me fue la cabra al monte. Igual y lo has escuchado. ¿Qué dicen los budistas o los hinduistas? Que tú tienes que repetir los mantras. ¿Has escuchado hablar de los mantras? ¿Quién ha escuchado hablar acá de los mantras? No, yo confieso prosperidad. Yo creo que soy millonario. Dinero, eso no existe. Eso no sirve, hermano. Ya madura espiritualmente. Y la Biblia no es un mantra. ¿Estás aquí conmigo? No te sirve de nada leer el Salmo 91 o Efesios capítulo 6, la armadura de Dios en voz alta. Eso no tiene poder espiritual. Este libro tiene poder espiritual cuando tú te metes a estudiarlo. Cuando tú comprendes todo el panorama bíblico. Este curso que vamos a empezar el día de hoy te va a ayudar para que cuando tú abras tu Biblia y comiences a leerla, no estés leyendo un cuento chino mandarín, sino que tú le agarres la onda. ¿Por qué el Isaac se pelea con el Lot? ¿Y por qué Sara sale preñada si ya estaba estéril y ya estaba cascarrabias? Bueno, todo este panorama bíblico te va a ayudar a entender la película completa. ¿Quién de ustedes ha visto el tráiler de una película? Todos hemos visto ¿Qué es el tráiler de una película? Una fracción que busca darte el entendimiento de toda la película. Cuando ves el tráiler de Annabelle o de Harry Potter o no se me viene ninguna película que Coraline, ahorita que está el 15 aniversario, Sophie me obligó a irla a ver en 3D, ¿no? Ahí estaba yo viendo Coraline, ¿no? Es una película muy aburrida, pero le gusta a la pastora. Pues obligado, yo estaba clavado más en las palomitas que en la película, pero yo le dije, no quiero verla, yo quiero nada más pues ir a comer palomitas, pero yo vi el tráiler pues antes de verla, y así tú te das una idea de lo que trata la película, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú ves solo una escena de una película? ¿Le entiendes? No, hasta la vas a malentender, ¿sí o no? Así como esos videos donde sale la fracción de alguien diciendo algo, o toman la foto de un predicador que le hizo así, y ya, ¿no? El pastor Damián es satánico, invoca al diablo en pleno culto dominical, ¿no? Pero pues fue porque el Andy me agarró tragando moscas y yo estaba queriéndole hacer así, ¿no? Se saca de contexto. Bueno, ¿sabes cuál es el libro más mal interpretado del mundo? Tú puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras, ¿sí sabías? Si tú quieres robarle a la gente dinero, la Biblia te puede ayudar. Si tú quieres ser alguien que tenga múltiples esposas, la Biblia te puede ayudar. Si tú quieres matar a alguien, la Biblia te puede ayudar. ¿Sí me estoy explicando acá? Si tú quieres ser mentiroso, puedes decir, pues la Biblia es palabra de Dios y dice que Satanás mintió. ¿No está escrito que Satanás mintió? Sí. ¿Y es palabra de Dios? Sí. Por eso yo miento. No sé si me voy explicando más o menos. Entonces, para evitarnos todos estos conflictos y entender la Biblia, es que vamos a tener este curso, ¿ok? Está muy bonito. Consta de que tú te aprendas algunas figuras o logos, vamos a llamarle así, o imágenes, no sé cómo llamarlo, de las 12 dispensaciones, ¿ok? Amén. ¿Quién trajo su Biblia? Levántala. No levantes el celular porque te voy a aventar esta Biblia, ¿eh? Biblia física. Eso, me caen bien. Los demás me caen gordos y ya lo dije. Ok, ¿cómo se formó la Biblia? Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se formó la Biblia? Igual que tú, igual que yo, igual tú pienses que la Biblia, no sé, cayó del cielo. Porque uno no nace sabiendo, ¿verdad? O le escribieron los ángeles, o le escribió San Juditas Tadeo,
¿Cómo se formó la Biblia? Es una pregunta que nos va a ayudar a entender si la Biblia es o no la palabra de Dios. ¿Estás acá conmigo? Voy a hacer una comparación con textos que no son sagrados, como por ejemplo el Corán. ¿Quién me puede decir qué es el Corán? Están peleando, ¿eh? ¿Quién? Es la Biblia del Islam. El Corán, digo Corán. El Islam toma como sagrado el Corán. Y gracias a ese texto, ellos tienen ideas, algunos radicales, como los chiitas, que se van y se estampan en las Torres Gemelas, ¿no? Ellos, si matan a un gringo, piensan que están sirviéndole a Dios. Ellos ven a los estadounidenses, a América, como el enemigo, como Satanás. Están medio deschavetados, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia y no el Corán? Te pregunto yo a ti. ¿Ambos son antiguos? Sí. ¿Ambos vienen textos que los escribieron profetas? También. El Corán lo escribió. ¿Quién lo escribió? Mahoma. Lo escribió Mahoma en el monte donde Abraham sacrifica a Isaac, donde está el templo. Ahorita no está el templo en Israel, sino que hay una cúpula de oro. No sé si has visto fotos de Israel. ¿Sí las has visto? Que se ve así como un domo de oro, un domito de oro. Abajo de ahí está el templo de Dios. Ese es el lugar donde debe estar el templo de Dios. Pero ahorita hay un lugar de reunión musulmán y ahí están en pleito, ¿no? De hecho, ahorita se están firmando acuerdos para que Israel pueda tener acceso y construir el tercer templo, lo cual debe asustarnos a ti y a mí. Bueno, asustarte a ti que no eres salvo. ¿Y quién es salvo acá? Los que somos salvos, gloria a Dios, porque si se construye el templo, dice la Biblia que Cristo viene por nosotros. Y están en trámites, ¿no? De poder comenzar a construir el tercer templo. Pero, pues ahí Mahoma recibe una visión donde un ángel empieza a decir todo lo que Alá había dicho acerca de Jesús, de la Biblia y todo eso. Bueno, ¿por qué no el Corán puede ser nuestro libro sagrado? En primer lugar, porque el Corán tiene muchas contradicciones que la Biblia no tiene. No sé si tú sabes que la Biblia no se contradice. La Biblia se puede malinterpretar y por eso puede parecer que se contradice. Pero el problema son los anteojos que lo ven, no el texto que estás leyendo. ¿Estás acá? El Corán tiene muchas contradicciones, muchas. Y aparte, ahí se cumple la advertencia que dice Pablo en Gálatas, que ni si aún un ángel del cielo nos presenta un nuevo evangelio, no lo aceptemos. Y a Mahoma un ángel le trajo la revelación. Entonces comenzamos mal. ¿Estás aquí conmigo? Es un texto antiguo, pero no tan antiguo como la Biblia. La Biblia se comenzó a escribir, hermano, hace miles de años, aproximadamente 1000 años, mucho tiempo. Por eso yo no considero el Corán un texto sagrado. ¿Por qué la Biblia en el libro del Mormón? Ese está peor. Fíjate, el Corán y el libro del Mormón tienen dos cosas en común. Le escriben un solo hombre. Y este libro lo escribieron 50 hombres, que entre muchos de ellos ni se conocieron. Y Joseph Smith escribe el libro de los Mormones, y adivina quién se lo habla también. El ángel Moroni. Y otra vez, si aún un ángel te trae otro evangelio, no lo aceptes. Y ellos no le ponen otro evangelio de Jesús, ellos le ponen otro testamento de Jesús, pero es la misma herejía. Por eso el Corán no es un libro. El libro tibetano de los muertos, todos esos libros tienen contradicciones, son antiguos, pero no tienen contradicciones. No están escritos con la genialidad con la que este libro fue escrito. ¿Sabes quién es el autor de este libro? Dilo fuerte, hombre, sin pena. No hay musulmanes aquí que te exploten. ¿Quién? Dios. El Espíritu Santo. Segunda de Pedro dice que este libro fue inspirado por Dios. Di conmigo, inspirado. A ver, inhala. Exhala. Inhala y exhala. La palabra griega con la que la Biblia describe que este libro fue inspirado es como si tú hicieras eso. O sea, este libro es soplado por Dios a través de seres humanos santos que Él escogió, apóstoles y profetas, que Él escogió, santificó y apartó. Este libro no lo escribió Chabelo.
Este libro no lo escribió algún loco ahí, Walter Mercado. Este libro fue escrito por profetas, inspirados por Dios. Que el Espíritu Santo... Otra forma de explicar la inspiración es, ¿quién de ustedes se ha subido a un barco? Bueno, unos de ustedes ya van pegándole al siglo, pero no creo que tanto como para que se hayan subido un velero, ¿o sí? Para subirte a un velero o estás muy viejo o tienes mucho dinero. Yo nunca me he subido a un velero, pero el velero funciona con la fuerza del aire. Tiene acomodadas las velas de tal forma que si tú mueves para la derecha, agarran el aire que viene o del norte o del sur, y conforme venga el aire, es las velas que van moviendo, ya si quieren ir al norte, al sur, al este o al oeste, es todo un rollo. Pero el aire va llevando al barco. La palabra inspiración que utiliza la Biblia para describir que es un libro inspirado por Dios es eso. El Espíritu Santo, así como el viento a las velas de un barco, iban moviendo, direccionando las plumas de sus autores. Todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. ¿Estás aquí conmigo? No hubo asesor, no hubo casa editorial que guiaran a 50 autores que fueron independientes. 50 autores. Espero que estés tomando nota, porque yo no te veo que estés tomando nota. Toma nota, por favor, que a mí me enoja que yo me quiebro el coco y nada más vengo aquí a gastar saliva a entretenerte. Yo no quiero entretenerte, quiero enseñarte, hermano. Si tú no anotas, se te va a resbalar todo. Tienes celular, te iba a decir, tómame screenshot, pero no se puede, ¿verdad? Grábame un audio de voz, algo ahí en el WhatsApp de tu ex que ya la tienes bloqueada, que te sirva como notas. Algo creativo. 50 autores independientes dedicados a 20 oficios diferentes. En 10 países diferentes. Escribieron a lo largo de 1600 años en 3 diferentes idiomas. Este libro no trata de muchas historias, este libro solo trata de una historia: la redención del hombre. Tú ves el evangelio. ¿Qué es evangelio? Que Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó como estaba escrito aquí. Eso es el evangelio. ¿Sabes desde cuándo se habla de Jesús? Desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que Dios pondrá enemistad entre la serpiente y entre el vientre de la mujer, entre el fruto del vientre de la mujer. ¿De dónde nace Jesús? De un árbol, del vientre de una mujer, y él es quien le declara la guerra a Satanás y le aplasta la cabeza, le quitó la autoridad. ¿Estás acá conmigo? ¿Qué promesa le hace Dios a Abraham? Lo vamos a ver más adelante, pero quién sabe qué promesa le hace Dios a Abraham. Los rescatas, Tony, gracias. Les haces el paro. Que en él van a ser benditas todas las naciones. ¿Y a través de quién es bendito todo el mundo? Jesús. Bueno, no todo el mundo, los que le aceptamos, ¿verdad? A través de él se cumple esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Ok, vamos a empezar sabiendo que la Biblia no es un libro. Digo, amigo, no es un libro. Dile que está a tu lado, no es un libro. Dile, son 66 libros. Por eso es importante que traigas tu Biblia física. Ábrela en cualquier lugar. Ábrela así. Aquí te doy un tips. Si tú pensabas que leer la Biblia era: Señor, yo quiero que tú me hables acerca de dinero. Eso es brujería, hermano. Así no se lee la Biblia. Te lo digo en serio. No hagas eso. ¿Ya viste tu Biblia? Dime qué dice de cualquiera de ambas páginas el texto que está en la parte superior. Tiene posiblemente un nombre. Juan. Tú lo abriste en Juan, yo lo abrí en Daniel. ¿Qué más? Salmos, Proverbios, Ezequiel, Mateo, Jeremías, Lotería, amén. Esos son los libros que conforman la Biblia. Ya viste, no es un libro, son muchos libros. O sea que la Biblia es una biblioteca, tiene 31,173 versículos. Chorro, ¿no? Tú quieres leer uno al día y piensas que así la vas a acabar. No,
te va a hacer falta vida. Tiene 1189 versículos. 1189 versículos. Y hay más de 2930 personajes. Y adivina qué, trata de una sola historia. La historia de Jesús, que vino a rescatarnos del pecado y a darnos vida eterna. La Biblia tiene 63,778 referencias cruzadas. El Corán no tiene eso, ni el libro del Mormón, ni las revistas de los testigos de Jehová. No hay literatura humana en esta tierra que sea tan poderosa como la Biblia. Mi hermano, ponme la diapositiva que es, por favor, referencias cruzadas de la Biblia. Es la primera, después es Samera. ¿Sí topas? ¿Sí alcanzan a ver todos? Son referencias que hay entre Génesis, Apocalipsis y el Salmo 119, que es la mitad de la Biblia. Exactamente es el Salmo 118, versículo 18, la mitad exacta de la Biblia. Ve todas las referencias que hay. Lo interesante es que no se escribieron al mismo tiempo, se escribieron a lo largo de 1600 años, por 50 personas diferentes. Pablo no conoció a Moisés personalmente y aún así ellos escriben de lo mismo. No sé si es increíble para ti. El libro de Ruth no fue temporal al libro de Génesis y aún así van de lo mismo. Hablan del mismo Dios con los mismos atributos, del mismo plan divino para venir, para que Jesús venga y rescate a la humanidad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Digo conmigo, escritura. Nota cómo está escrito con E mayúscula. Eso quiere decir que está hablando de algo santo. Cada vez que tu Biblia diga algo con mayúscula, que no sea al inicio de un párrafo, ¿verdad?, o después de un punto, quiere decir que es algo sagrado. Cuando habla de Dios, es con D mayúscula. Cuando habla de el Hijo, es con H mayúscula, porque está hablando de algo divino. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Con ese versículo podemos hacer una prédica. Ya te expliqué lo que es inspirado. ¿Qué es inspirado? Guiado. ¿Te has sentido inspirado a mandarle un mensaje de buenos días a tu esposa o tu esposo? Como que te nace, ¿no? Como que fluye de ti. O cuando cocinas y le echas ganas a la sopita. O haces tu quehacer con unas rolotas de la leona dormida. Y le pegas con enjundia unas talladotas al piso. Porque estás inspirado. Algo dentro de ti provoca que tú quieras hacer algo. El Espíritu Santo sopló así como sopló en Adán, para mover a los que escribieron la Biblia a que escribieran no solo de parte de Dios, sino todo lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Por eso ves que los profetas dicen, y esta es palabra del Señor. ¿Lo has leído? Así dice el Señor, palabra de Jehová. Por eso ves que Jesús dice, de cierto fíjate esto curioso, todos los profetas dicen, así dice el Señor. Jesús, como Él no es profeta, Él es Dios, Él dice, así digo yo. Él se enchaleca que Él es Dios. ¿Para qué sirve la Biblia? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto está increíble, porque hasta que tú no ves tu vida a la luz de la Biblia, tú no te vas a dar cuenta de muchos defectos que tienes. ¿Te ha pasado que barres y por una ventana entra el rayo del sol? ¿Qué se levanta? Pero si apagamos la luz, ¿se va a ver ese polvo? No, aunque ahí está. Lo mismo sucede, hasta que la luz de la Biblia no nos pegue en nuestra vida, no podemos ver las imperfecciones que tenemos. Por eso la Biblia es el único texto, hermano. Ni el manual de esenciales que escribí, ni el manual de Crece, ni ningún libro cristiano que ahí tenemos en la librería, por cierto, 20% de descuento al final. Ningún texto cristiano es más poderoso para cambiar la vida de una persona que la Biblia. Me atrevo a decir que ni siquiera ir al retiro cambia tanto como leer la Biblia. Hay gente que se ha convertido con solo leer la Biblia. ¿Estás aquí conmigo? No estamos delante de un librucho, de un apoyo. Estamos delante del fundamento del cristianismo y de lo que debemos creer si queremos agradarle a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Me encanta.
Me encanta. Lo segundo que a mí me asombra de la Biblia es su preservación. Di conmigo, preservación. Preservación. Hay 5 países actualmente donde está sumamente prohibido o limitado el acceso a la Biblia. Corea del Norte, China, Irak, Irán, Siria, algunos países en África. Si te pescan con una Biblia, te mochan la cabeza. Allá, siempre lo digo, no trafican droga como aquí. Allá trafican Biblias, las esconden, las meten en las camas, en los muebles, así como aquí ves que los narcos ya no saben ni qué onda, cómo inventarse para... Allá los bibliotraficantes agarran este libro y lo meten donde más pueden, agarran drones o a través de paracaídas los avientan en el cielo en Corea del Norte y los dejan caer en lugares estratégicos donde las comunidades cristianas perseguidas, porque allá no puedes ser cristiano como aquí, allá si eres pentecostal te matan, no vas a andar gritando ni aplaudiendo, allá calladito. Y las comunidades cristianas saben puntos estratégicos donde van a ir a recoger sus Biblias. Hay un poblado en China donde la gente se forma todo el día para leer su capítulo respectivo del día. Hacen fila como para la leche, las tortillas. Así ahí se forman los chinos para poder leer el libro que tú tanto ignoras. Porque saben el poder que ese libro tiene. ¿Estás aquí conmigo? Me encanta porque a pesar de que está prohibido, es el libro más vendido. Quisieron quemar en el año 70 todos los escritos antiguos, los romanos, esos mendigos romanos. Quisieron quemar en el año 70 todos los escritos que teníamos de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento. Y se les cebó, porque mira, lo sigo teniendo aquí. Es un libro perseguido, pero continúa en nuestras manos. ¿Cómo sucedió? A ver, ¿tú crees que la Biblia se escribió en español? No. Gente murió para que tú la tuvieras en español. En la época de Cipriano de Valeria y Casiodoro de Reina. Ahorita vamos a ver quién era. Ahí tengo una foto de ellos. Me metí a su Instagram y ahí les robé las fotos. Pero esta Biblia fue escrita en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Digo griego, hebreo, arameo. No fue escrita en latín, no fue escrita en náhuatl ni en zapotecatl. Fue escrita en griego, hebreo y arameo. ¿Sabes qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Qué contradictorio, porque Jesús, el rey de los judíos, habló una lengua pagana. Los judíos solo hablan hebreo. Y está escrita en griego porque en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento es el que está escrito en griego, porque en los tiempos de Jesús, el pensamiento romano, griego, tú tienes que recordar que Grecia es la cuna de la filosofía occidental. Tú piensas como piensas gracias a los griegos, ¿sí sabías? La democracia, la belleza, la simetría, todos esos son conceptos filosóficos griegos. Pues en esos tiempos, en la tierra de Jesús, se hablaba mucho el griego, o se escribía mucho en griego, por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ¿cómo le hacían para distribuir? Hoy, ¿cómo consigues una Biblia? Mercado Libre, Amazon, allá atrás en la librería, te encargas una, donde quieras hay Biblia, hasta en Gandhi venden Biblias, en el Walmart venden Biblias, mano, venden Biblias, las venden en todos lados. ¿Cómo? Pero en el principio no era así, no existía la imprenta, imprimir. Las Biblias en un principio, o las Biblias del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, eran distribuidas a través de copias a mano. Fíjate el cuidado, porque yo pensaba, pues entre tanto que copiaron unos y otros, se les ha de haber ido un concepto de más, han de haber quitado. Yo como sé que conservo pura la palabra de Dios, porque los copistas en piel de buey, así como tunas verdes, o en papiros, lo que sea, no lo digo porque me caigas gordo, sino que te quiero hacer reír, que me quites esa cara de odio que me pones, que me eches una sonrisita, por eso te hago reír. Tenían calculado el margen milimétricamente, la separación entre las letras milimétricamente. Si Luisito quería ser copista, él tenía que dedicar su vida 100% a ser copista.
Él no podía ser bivocacional, era copista, vestía de cierta forma. Tenía que tener letra de molde, no como tú y yo que a veces escribimos en lenguas. Tenía que tener letra de molde y tenía que escribir y copiar el texto, no solo el contenido del texto, sino que cada letra, cada letrita tenía que estar 1 milímetro de distancia del otro. Si se pasaba por medio milímetro, esa copia la destruían. No la página, no el fragmento, toda, y la volvían a hacer. Por eso el texto que tenemos está al 98% conservado. Lo que tú tienes es lo que Moisés escribió. Lo que tú tienes es lo que Pablo escribió. No hay una variación en eso, más que algunos errores ortográficos o algunas traducciones más literales que otras. ¿Estás aquí conmigo? Las sociedades bíblicas han sido quienes traduzcan. Hoy tú le debes a Cipriano de Valeria, regrésame mi hermano. ¿Cómo llegamos allá? ¿Quién sabe? Cipriano de Valera es el vato de tu izquierda y Casiodoro de Reina es el vato de la derecha, el más guapo, ¿no? Ellos escribieron la primer Biblia en español antiguo, que es la Biblia del Oso. Y gracias a ellos tenemos Biblia en español. Pero cuando ellos intentaron traducir la Biblia, ellos se basaron en una Biblia que se llama la Septuaginta y en algunos fragmentos que tenían ya del Nuevo Testamento. Ellos hicieron un gran esfuerzo a través de los textos griegos que tenían de traducirla y también de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la primera Biblia escrita en latín, se llamaba Vulgata porque era para el vulgo, para nosotros, en una lengua común, y en sus tiempos estaba prohibido vender Biblias en español. Roma, la Iglesia Católica Romana dijo, la Biblia solamente tiene que estar en latín. Sí, pues era su idioma. Por eso tú y yo, antes de ser cristianos y de tener más conocimiento, pensábamos que el idioma sagrado era... ¿Sí o no se pensaba eso? Pero eso es un pensamiento católico romano. Y Roma decía, solamente se lee la Biblia en latín y las misas se daban en latín. La Biblia se leía en latín. Y estos vatos dijeron, pues, ¿cómo vamos nosotros a entender si yo ni latín hablo? ¿Cómo? ¿Cómo va a entender la persona más humilde de una congregación? Si no se ha dedicado a estudiar el latín, necesitabas estudiar latín para estudiar la Biblia. Si de por sí así en español nos da flojerilla, ahora imagínate tener que estudiar latín y después la Biblia, era un puente más lejano. Y estos vatos, junto con ellos algunos otros traductores, que los quemaron vivos por su intención de querer traducir la Biblia en español, la que tú tienes en tus manos. Santa Biblia Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Gloria a Dios. Gracias Casiodoro y gracias Cipriano. Mándales un beso, gloria a Dios. Siglo XVI, eso pasó en el siglo XVI. Aparte tenemos evidencia arqueológica de ciudades que dice la Biblia que existían. Los científicos decían, ay no existen. Se dieron cuenta después con el tiempo que hay ciudades como por ejemplo la ciudad de Moab. Estos vatos decían, no, los científicos decían, no existe la ciudad de Moab, ¿dónde está? Y la encontraron. Hace no mucho encontraron una casa que tiene en la entrada, así como tú tienes tu número, esa casa dice que le pertenece a Pedro. Y esa casa va más o menos del siglo I. Posiblemente dicen que es la casa de Pedro. Qué interesante, ¿no? La Biblia ya decía que el mundo está colgado sobre nada. En Job está escrito eso. Los científicos apenas en la edad de bronce no tienen tanto como unos 400 años. No, como 1000 años. Ahí googlealo, yo soy teólogo, yo no soy historiador. Ahí lo googleas. Decían en la edad de bronce que la Biblia la cargaban unas tortugas. O decían que la Biblia es plana y que la cargaba un atlas. ¿Sí te acuerdas del atlas? Que está grandote así como Hugo. Carga la Biblia. Carga la tierra, perdón. La Biblia ya decía que Dios la había colgado sobre nada. ¿A quién le crees? En Job también capítulo 1 versículo 6 dice que Satanás viene con Dios y le dice, Dios, vengo de rodear la tierra. Tú no rodeas algo plano, ¿verdad? Tú rodeas algo redondito así como tú. La Biblia es redonda. La Biblia lo decía antes de que la ciencia lo dijera. Y muchas otras evidencias históricas. Por eso y por muchas otras cosas más, para mí la Biblia es la palabra de Dios.
No sé si para ti. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos libros hay aquí? Quien no respondió es por terco, te estoy diciendo que apuntes. Ya se te olvidó y lo acabo de decir. ¿Cuántos libros hay escritos aquí? ¿Por qué 66? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Quién se puso a investigar o a determinar qué libros sí y qué libros no? Sí, podría ser. Hazte la pregunta, hombre. Despierta la ardilla. ¿Por qué 66 libros? ¿Quién determinó que estos fueran los libros sagrados a los cuales tú y yo debemos obedecer? ¿Quién? Bueno, hay algo que se llama el canon bíblico. Di conmigo, canon. Esto ya lo he enseñado, así que si tú dices, ya lo enseñaste, es por amor a los más nuevos, que lo vuelvo a repetir. Di conmigo, canon. ¿Qué es el canon? La compilación histórica y confiable de que los libros que tenemos son los libros sagrados. 66 libros, ni uno más ni uno menos. 66 libros. Canon significa metro. ¿Quién ha ido a la Parisina? Dice una leyenda urbana que el día que una señora de la Parisina te sonríe y te trate amablemente, te vas a encontrar $1,000,000. Pero en la Parisina tú un metro de tela, y un metro de tela mide menos que un metro de tela polar. ¿Mide menos? ¿Un metro de Hugo es menos que un metro de Damián? Es lo mismo, un metro, porque dentro de ese metro está la exactitud. Por eso se le llama canon bíblico, porque dentro de esos 66 libros tenemos exactamente lo que han determinado los sabios que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sí, te lo prometo que sí. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya llegaste allá? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Estás aprendiendo algo? Amén, amén. Segunda de Pedro 1:19. Dice la Biblia, y así tenemos la palabra profética más segura. Di conmigo, más segura. Di conmigo, la palabra profética. Esto quiere decir que por encima de cualquier enseñanza de un ser humano, la Biblia es importante. Apenas yo escuché a un pastor que a mí me gusta mucho cómo predica, pero escuché que esto que dijo, y la verdad es una tontería, por no decir estupidez. Su iglesia se llama River. Yo creo que ya sabes quién es, pero no lo voy a hacer famoso aquí. Y él dijo que no puedes meter a Dios en 66 libros, que la Biblia no es la única forma en la cual Dios te habla. Y él está completamente equivocado, porque lo que dice va en contra de lo que dice Segunda de Pedro. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura, lo que está escrito en estos 66 libros, por encima de cualquier enseñanza de un ser humano, por encima de cualquier iglesia, por encima de cualquier doctrina, por encima de cualquier denominación, de cualquier TikTok, por encima de cualquier video de YouTube. Lo que está escrito en este libro es más confiable que lo que tu comadre, la de las gorditas, te aconseja. Porque este libro fue inspirado por Dios. Y no hay ningún ser humano que tenga la sabiduría, una sabiduría que sobrepase la sabiduría de Dios. Yo confío más en lo que me dice la Biblia que en lo que pueda decirme el pastor Damián, ¿sí sabes? Y hago bien en hacer eso. Hago bien en escuchar prédicas, pero hago mejor cuando todo lo que escucho lo pongo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando un pastor predica algo que no va conforme a este libro, yo lo rechazo. No al pastor, su enseñanza. No sé si tiene sentido para ti. Y esto va para todo, mi hermano. Cuando tú escuches un consejo, si ese consejo no encuadra en la Biblia, recházalo. Aún aquellos consejos que te das a ti mismo. Aun cuando la carne te dice que hagas algo, si no está escrito en la Biblia, no es confiable. Ponme la versión que tengo, ¿no? NBLA. Si no, ellos no vamos a estar afines.
a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día apunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, ¿cómo dice? ¿No lo estás leyendo ahí en tu Biblia? Inspirados, di conmigo, hombres inspirados. Esto quiere decir guiados por el Espíritu Santo, hablaron por parte de Dios. Para poder meter estos 66 libros dentro de estas dos pastas, el primer requisito es que fueran inspirados por Dios. Di conmigo, inspirado por Dios. Primer requisito. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Está formado por 39 libros. Acompáñame al índice de tu Biblia. ¿Ya fuiste para allá? Índice de tu Biblia. Está como en todos los índices de todos los libros. Al principio. Dice contenido o dice índice. O ponme la Reina Valera, es la más parecida a la que tengo, porfa. 39 libros, de Génesis a Malaquías. 39 libros. Algunas Biblias como la Peshitta o la Biblias más judías tienen solamente 24 libros, porque son diferentes, no, sino porque ahí no tienen primera y segunda y Samuel, solo tienen Samuel. Ahí tienen a Esdras y a Nehemías juntos, tienen crónicas no en 1 y 2, sino uno solo. Entonces por eso hay esa variación, pero son los mismos libros. ¿Quién compiló estos 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Sabes qué Biblia leía Jesús? Jesús no pudo haber leído Hechos, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Él vivió eso, claro. ¿Por qué Jesús no leyó Mateo, por ejemplo? No existía, ¿no? En ese entonces, ni Apocalipsis existía. Pon tu dedo en la división de Malaquías y Mateo. Ese es el Antiguo y Nuevo Testamento. Malaquías y Mateo. ¿Ya lo tienes? Fíjate cómo dice. ¿Cómo dice que dice? Nuevo Testamento. Es menos de la mitad de la Biblia, pero a partir en esta hoja en blanco hacia Apocalipsis es que Jesús comenzó a vivir. En los primeros 4 libros no se estaban escribiendo mientras él estaba en la tierra, porque pues sus discípulos todavía ni cristianos eran todavía, apenas empezaba. Como si yo le dijera a Emi, a ver, léeme tu biografía. No, pues ¿cuál biografía, mano? Lo único que tengo son mis chismes de Facebook, ¿no? Mis conversaciones. Lo que tengo como documento de mi vida personal. No habían documentos. ¿Sabías que Jesús no escribió nada de la Biblia? Directamente él. No. Es increíble, porque Jesús comparte su gloria con nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento, donde dice Nuevo Testamento para atrás, de Malaquías a Génesis, 39 libros, fueron compilados, algunas de las compilaciones por Esdras y la Sinagoga Mayor, 530 años antes de que Jesús pisara la tierra. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién ya va por la tostada? ¿Quién de ustedes ya miro el tostonazo? Ya te levantas de malas, ya te molesta el ruido. A mí me pasa desde ahorita, ¿no? 10 veces tu vida para que este libro fuera compilado y pudiera llegar a los tiempos de Jesús. Y después tenemos la Septuaginta, que fue compilado desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 1 después de Cristo. 400 años compilando estos libros, teniendo la mejor estructura. No los compilaron hijos de vecina, los compilaron sabios, teólogos, gente que sabe. Y ahora, del Nuevo Testamento, ¿cuántos libros son? Si son 66 menos 39, 27. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Y la primer compilación que tenemos completa del Nuevo Testamento fue el Fragmento Muratori, se llama, en el año 170 después de Cristo. Solamente 140 años después de que Jesús fuera crucificado.
Eso es muy poquito tiempo, muy, muy confiable. Y también Irineo y algunos otros teólogos del primer siglo, gente que fue discípula de los discípulos de Jesús, fíjate eso, gente que fue discípula de los discípulos de Jesús, ya hablaban de estos 27 libros como textos sagrados. Pero ¿cómo se formaron? Bueno, el primer requisito, ¿cuál es? Inspirado, di conmigo, inspirado. Anótale, anótale. El segundo es que un profeta o un apóstol lo haya escrito. O un discípulo, pero guiado por el apóstol o por el profeta. Acompáñenme a Juan capítulo 16, versículo del 12 al 14. Juan 16, del 12 al 14. Si no llegaste, lo vamos a poner en las pantallas. Sí, está en la diapositiva. Juan 16, del 12 al 14. No quiere, hermano. ¿Ya llegaste ahí? ¿Quién llegó? Bien, para yo buscarlo, para yo tenerlo acá. Del 12 al 14 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ok, esta es una promesa que Jesús le hace a sus apóstoles. Digo conmigo, apóstol. Ya que está a tu lado, apóstol. Ok, el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles. Y por ejemplo, el Evangelio de Marcos no fue escrito por un apóstol. Marcos no fue apóstol. Marcos fue el discípulo del apóstol Pedro. O Hechos, por ejemplo, tenemos también Lucas. Son evangelios que fueron escritos por apóstoles. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Algunos llevan ya un ratito aquí en la iglesia y no contestan y me preocupan, ¿eh? Los que son nuevos, no te apures, no pasa nada. ¿Quién escribió Romanos? Ayúdeme con enjundia a predicar, que yo me siento aquí como el loco hablando solo. Pablo escribió desde Romanos hasta la carta a Filemón, gran parte del Nuevo Testamento. ¿Y él qué fue? Un apóstol. Por eso tomamos sus escritos como palabra de Dios. Hasta Filemón, más o menos ahí calcula, ahí chécale en tu índice, más o menos, ¿no? Un tanteo. ¿Por qué hoy en día no pueden existir apóstoles como los 12 apóstoles? Se cerró, mira, ya no se puede escribir nada más. Por eso el libro del Mormón, por eso el Atalaya de los Testigos de Jehová, por eso ¿cómo dije ahorita? El otro, de Mahoma, el Corán, no sirven para nada porque ya está cerrado. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas como los que estuvieron en el canon bíblico. Ya no puede pararse aquí enfrente un profeta y decirles: iglesia, tengo una revelación de parte de Dios, ya no usen pantalón. No puede pararse aquí un profeta y decir: iglesia, tengo una revelación de parte de Dios, todos vuélvanse carpinteros, porque Jesús fue carpintero. Ya no puede pararse aquí un profeta y decirnos algo que sea diferente a lo que está escrito acá. Ahora los profetas, ahora los pastores predicamos, pero lo que está escrito aquí adentro. ¿Estás aquí conmigo? Por eso estamos aprendiendo el canon bíblico, porque estamos en la iglesia de Jesús. Y la única forma de conocer la buena y agradable voluntad de Dios es a través de ese libro. ¿Ok? Entonces, si a mí me trajeran un libro que fue escrito, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la carta de Clemente a los Corintios, son textos muy antiguos, pero Clemente no fue apóstol. Por eso no puede ser un texto sagrado. Igual y ¿has visto esa película donde Jesús convierte pajaritos de barro en pajaritos de verdad?
¿Quién la ha visto? Levanta tu mano. En esos puentes de Semana Santa eternos, ¿no? Con un calorón viendo al Jesús. O Jesús haciendo milagros de niño. Eso no está en la Biblia. Lo único que aparece de Jesús en la Biblia como niño es cuando nace y cuando se pierde en el templo. Y hay silencio hasta que otra vez aparece con Juan el Bautista. ¿Qué pasó entre ese tiempo? Bueno, pues al principio muchos cristianos intentaron dar una explicación. Y me parece que es un libro, el Evangelio según María Magdalena, que dice eso de los pajaritos. Pero si no está escrito en este libro es porque no es verdad. ¿Estás aquí conmigo? Hay también el Evangelio de los Esenios, muchos escritos antiguos, pero que no son palabras de Dios. Muchas personas, bueno, no tantas, uno que otro curioso, me ha dicho a mí, Cris, quiero leer los Evangelios apócrifos. Digo conmigo, apócrifo. Apócrifo significa que no está dentro de este canon, no es parte de los 66, porque así lo determinaron los concilios. Y me ha dicho, yo quiero leer la carta de Clemente a los Corintios. ¿Para qué? Si ni lees estos, ¿para qué quieres leer otros? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces primero hay que leer estos y ya después partimos y leemos los demás. Al principio, en las iglesias cristianas, allá en Medio Oriente, África, en Egipto, ya habían algunas iglesias, se hacían concilios. Dígale que está a tu lado, concilios. Se juntaban muchos teólogos, pastores y ancianos, y ellos determinaban qué libros podían permanecer aún en la Biblia. El último concilio que se tuvo, que movió la Biblia, fue el Concilio Vaticano. Y ese concilio le añadió libros a la Biblia. Por eso la Biblia católica tiene más libros que nuestra Biblia. Porque eso fue una acción llamada la Contrarreforma. Porque Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, todos esos libros respaldan muchas cosas que hacen los católicos. Pero no estuvieron desde el principio aquí. Fueron añadidos después. ¿Estás acá conmigo? Enoc sí vivió. Y hay un libro que se llama el libro de Enoc, ¿no? Fíjate, el libro, hay un libro muy flaquito que se llama Judas. No Judas Iscariote el que se colgó. Otro Judas era, que no sabían si hacer ese libro sagrado, porque está muy chiquito. Y ese libro habla de Enoc, del libro de Enoc. Pero como el libro de Enoc no está dentro de los 66, muchos dijeron, ¿será que Judas sí es un libro que debe estar en la Biblia? Pero se quedó porque, pues, a final de cuentas, la Biblia hace muchas referencias a textos que no son sagrados y no por eso pierde ser un libro sagrado. Sí vivió Enoc. ¿Cómo está organizada la Biblia? Vamos al índice otra vez. ¿Ya viste por qué era importante traer tu Biblia física? No sabía, Cris. Hay que avisarte. Si tú traes tu Biblia física y traes una plumita, te va a servir mucho. Ve al índice. ¿Dónde está? Se quedó trabado. No pasa nada. Ok. ¿Ya estás ahí? ¿Cuáles son los primeros 5 libros que ves en la Biblia? Primeros 5. ¿De Génesis a dónde? Génesis a Deuteronomio. A ese libro, ese grupo de libros se le llama el Pentateuco. Digo conmigo, Pentateuco. Penta de 5.